Bueno, buenas noches. Primero que nada, decir que es un gusto para nosotros tener a Elena Esser dos Reis. Elena es profesora en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, y además es integrante de del programa de posgrado interdisciplinario en Derechos Humanos. Eh, Este, bueno, bienvenida. Este, Nos acompañan Cecilia Baroni a mi izquierda. Cecilia es profesora en el Instituto de Educación, Psicología, Educación y Desarrollo Humano. También Juan Fernández, eh, Javier Romano y quien les habla, los tres docentes, profesores en el Instituto de Psicología Social. Bueno, y les cuento básicamente la dinámica que hemos pensado. Elena va a hacer una exposición inicial de unos 20 minutos aproximadamente. Después vamos a exponer en este orden Cecilia Baroni, Juan Fernández, yo y o Javier. Bueno. Las exposiciones nuestras van a ser un poco más breves. La idea es destacar la participación de Elena en este caso. Este, y después, sobre el final, Elena va a hacer un pequeño cierre breve y tendremos la oportunidad de intercambiar con ustedes a partir de ahí. El horario previsto de duración de todo esto son 2 horas, así que creo que tenemos tiempo suficiente. Las exposiciones nuestras ahora van a ser breves, pero la idea es que nos quede tiempo después para conversar, básicamente. Así que, sin más, yo ya le paso la palabra a Elena. Buenas noches a todos y todas que aquí están. Muy buena noche también a todos así, que están nos asistiendo por Zoom y por YouTube, tal vez mañana o después. Agradezco mucho al profesor Alejandro por la invitación, también a Javier, a Juan y a Cecilia por componer esta mesa, ¿no? Para hablarmos sobre un tema que es importante para nosotros, una crítica al sujeto moderno, ¿no? Este es el objetivo que nos une. Porque, bueno, yo soy de la filosofía, toda mi formación es en filosofía, y yo voy a empezar justamente hablando sobre el sujeto moderno, para después hablar sobre las disrupciones que surgen contra esta manera de pensar el sujeto, ¿no? Bueno, antes de empezar, tengo que decir que para mí me quedo siempre muy contenta de venir acá al Uruguay, a Montevideo y a Delar. Tengo queridos amigos por acá, pero también me gusta mucho el Uruguay, ¿no? Y ayer estuvo en la passeata, o la Marcha del Silencio. Es muy impresionante para mí, brasileña, donde hay muchos ruidos, muchos colores, participar de la marcha en silencio, ¿no? Algo muy profundo, muy duro, mismo los niños que ahí estaban hablaban así, ¿no? Entonces me quedé muy sensibilizada y creo que infelizmente, las dictaduras, las muertes, los desaparecimientos y también la memoria herida y jamás investigada a fondo, es otra cosa que nos une a todos nosotros de América Latina, ¿no? Entonces, me solidarizo
eh, con ustedes porque también conozco muy bien lo que pasa, ¿no? Bueno, y no hay cómo negar que el Estado, así como lo conocemos hoy, es también un fruto del sujeto moderno, ¿no? Bueno, entonces empiezo hablando sobre la construcción del sujeto moderno y de los límites de la razón y de la ciudadanía. Bueno, yo voy a leer para poder hablar un poquito mejor, ¿no? Así, para que no tropece mucho en las construcciones y en las palabras. Bueno, em uma época em que as luzes de la razón se propagam, disputando com os milagros, as tradições, as autoridades, as hierarquias, Hobbes comparte com Descartes o devenir de uma nova concepção de sujeito, que confrontava a compreensão de que as pessoas são criadas por Deus e, por lo tanto, subordinadas a Ele e incorporadas em uma comunidade cristiana. Esta perspectiva considerava suas existências determinadas por las leis divinas, las quais, aunque se apresentaram de modo incompreensível para os homens, tendriam que ser tomadas, aceptas como verdadeiras, em nome de uma fé e obedecidas. Qualquer violação de estas normas era considerada transgressão e pecado. René Descartes, nascido em finales do século XVI e contemporâneo de Thomas Hobbes, em busca de certeza claras e distintas, radicaliza suas dúvidas. Nesse processo, investiga as confusões que hacen as diversas autoridades, questiona as desordens de los sentidos, passa por sensações equivocadas que nos traem os sonhos, por la imaginação de la existência de um gênio maligno que quer confundir-lo sempre, impedindo que mesmo as verdades matemáticas puedan ser aceptas como verdades claras e distintas. Neste cenário de profunda incertidumbre, Descartes encontra a primeira certeza irrefutável, que nem sequer o gênio maligno é capaz de ameaçar. A certeza é que, mientras está pensando, ele existe. Ou seja, que existe mientras pensa. Não? Agora, o esforço por encontrar essa certeza primeira e inquebrantável transformou al homem, criatura de Deus, integrada a um universo espiritual que lhe dava sentido, agora em um indivíduo racional que existe mientras pensa, sem nenhuma certeza acerca de seu próprio corpo, del outro, nem del mundo. La reintegração de este ser pensante al mundo de relações se hace a partir de él mismo, de la certeza de si, passa a relacionar-se com os outros a partir de si. El yo se converte em ponto de referência de todas as relações com os demás. El sujeito se converte em critério de verdade, tanto para os racionalistas quanto para os empiristas. Hobbes, a diferença de Descartes, considerava que toda a representação mental se originava a partir de las experiências realizadas por el indivíduo. Sin embargo, ambos autores concordariam em que a fuente de las ideias e del conhecimento é o próprio homem. A nação moderna de sujeito rompe com a visão de mundo medieval religiosa e afirma uma nova compreensão del ser humano como indivíduo
como individuo que es fuente de sus representaciones y acciones. A través de la razón, compreende a sí mismo y a partir de esta representación subjetiva que hace de sí, se relaciona con los otros y con el mundo. La razón es comprendida en la modernidad como una facultad interior del individuo, y no solo como un logos óntico, cosmológicamente presente que exigía esfuerzo para ser accedido por las personas. En consecuencia, el sujeto racional tiene acceso directo a las leyes de la naturaleza y se vuelve capaz de producir conocimiento científico y moral a partir de sí mismo, sin necesidad de nada exterior a él. Tal concepción da origen al sujeto moderno, un sujeto desvinculado con una razón desvinculada. Este sujeto se constituye como un individuo que es un entero, es decir, para utilizar Rousseau, un todo perfecto y solitario. Independente de cada una de las demás, independiente de cada una de las demás personas. Como indivíduo, se concebe como sujeto de derechos, pues percibe en sí derechos que le son inherentes. Derecho à vida, à la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Y por eso mismo son irrevocables. Nadie, ni siquiera la comunidad o el Estado, puede violar o desconocer estes derechos. El problema es que esta condición es para todos. Es decir, cada individuo es igual a cada uno de los demás y, por lo tanto, la relación posible que se establece entre esas personas se basa en la perspectiva de cada una. Si Hobbes afirma que las personas encuentran un enorme desagrado en la convivencia con las demás, es porque, y ahora cito Hobbes, cada uno pretende que su compañero atribua a él mismo el valor que él atribuye a sí propio. Tal explicación nos permite comprender que este yo no es solo la propia referencia para sus relaciones, sino que está seguro de su primacía en relación a los demás. La filosofía del sujeto es la filosofía del yo, que a partir de las propias perspectivas y criterios se relaciona con el otro y con el mundo. Las consecuencias de esa concepción marcan el mundo contemporáneo neoliberal, individualista, meritocrático y que no se compadece de aquellos que fracasan. Así como la naturaleza provee todo lo necesario, tornando fuertes y robustos aquellos bien constituidos y lleva a perecer todos los otros, la sociedad surge como resultado de la voluntad de cada uno en vista de la protección de sus derechos, de los derechos individuales de aquellos que se asocian. En vista de la protección de sus propios intereses, es que las personas dejan este estado originario de aislamiento para dar origen a una sociedad y a un gobierno que pueda mantener la convivencia de todos, estando cada una subordinada a las mismas leyes que los demás. Según Hobbes, el contrato da origen al Estado civil, el contrato que da origen al Estado civil deriva de un cálculo que cada individuo hace pesando vantagens e desvantagens em ceder uma parte de sua liberdade individual para obter a proteção de sua vida. A palavra cálculo é intencional, é de Hobbes, ¿no? Pues se trata de sumar e restar racionalmente para considerar lo que é melhor para si.
O grande problema é que, em consequência, deverá someter-se a las leyes del Estado. Se o contrato tem como finalidade a proteção daqueles que se associam contra os demais externos ao grupo, também no âmbito interno, as leis do Estado também estabelecem condutas adequadas e aceitáveis e, ao mesmo tempo, condutas criminais e puníveis. Es decir, o pacto de associação estabelece imediatamente dentro e fora, cidadão e estrangeiro, inocente e delinquente. O estrangeiro e o delinquente não só são o fora da lei, sino também representam o inimigo potencial contra o qual o Estado deve garantizar a proteção de cada cidadão inocente. A estrutura das relações que se derivam do estabelecimento do contrato social só reforça a hegemonia da razão calculadora, que se mantém não só em la dicotomia incluído-excluído, sino também em la própria noção de justiça legal. As leis genéricas e válidas, igualmente para todos os cidadãos, separam al inocente del delinquente e al cidadão del estrangeiro, pero também contribuem para manter a estrutura social vigente. A justiça legal, que somete as diferentes pessoas a las mesmas condições normativas, sem considerar as peculiaridades e as interseccionalidades de cada circunstância, contribui a profundizar as desigualdades sociais, cuja consequência tende a ser a produção de delinquentes e estrangeiros. A concepção republicana, que integra al cidadão a sua comunidade por meio de compromissos com o bem público, aún todavía presente entre os liberales clássicos de los siglos XVIII e XIX, foi completamente deixada de lado no período da era Thatcher-Reagan. De todos modos, as raízes do individualismo e da meritocracia de nosso tempo estão fincadas neste sujeito indivíduo cidadão moderno. Críticas a esta filosofia centrada em la afirmação de la primacía del sujeito sempre han existido. Desde a modernidade com Montesquieu, que não era jus naturalista, pero também com Rousseau, que apesar de utilizar uma linguagem justnaturalista, afirmou que a convivência entre as pessoas exigia transformar al indivíduo, eu lo cito mais uma vez, em parte de todo maior. Com isto, Rousseau aponta a problema que se assemelha à quadratura do círculo. A necessidade de transformar al indivíduo em cidadão, pois entende que sem esta transformação, cada permanece disposto a gozar de seus direitos privados sem comprometer-se com o selo devido ao bem público. Não se trata aqui de seguir curso histórico de las críticas a essa perspectiva do sujeito, sino perceber os limites de la razão e de la cidadania que esta concepção trae em seu seno. Se Foucault, em La História de la Loucura, toma a perspectiva contra-hegemônica de aquele que é considerado desrazonado, para questionar a relação saber-poder que estrutura todas as demais relações a partir do eu, é porque entende que sua tarefa é a crítica.
no se trata de profetizar ni de ofrecer soluciones, sino de estar atento às múltiplas formas de existência humana, contribuindo para que as pessoas diretamente interessadas puedan tomar a palavra e a acção. Foucault nos invita a sospechar, eu lo cito, de la categoria del sujeto, sua supremacia, sua função fundacional. E explica: sospechar del sujeto significa experimentar algo que condujera a su destruição real, a sua dissociação, a sua explosão, sua invenção em outra coisa totalmente distinta. Fim da citação. Em sua larga entrevista, El libro como experiência, Foucault revela seu desassossego frente a uma formação filosófica basada em los grandes sistemas metafísicos que nada respondem sobre a terrível experiência da Segunda Guerra Mundial. Ele afirma que a experiência da guerra demonstrou a ele e a sua geração, eu lo cito mais uma vez, a necessidade e a urgência de uma sociedade radicalmente distinta de aquela em que viviam. Sin embargo, não lhe bastava mundo e uma sociedade diferente. Era necessário, eu lo cito mais uma vez, ser outro de nós mesmos. Fim da citação. E agora, para profundizar pouco esta perspectiva disruptiva do sujeito racional moderno, passo a palavra a meus colegas para seguir pouco com a discussão e depois eu retomo também para apresentar a vocês pequeno exemplo também que tenho estudado. Bueno, gracias. Bueno, le paso la palabra a Cecilia Baroni. Claro, el micrófono. A ver si ahí. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena, y gracias por volver ahora porque yo estaba escuchando y pensaba que iba a seguir. Así que bueno, en un ratito. No, y lo que estaba pensando es que en esta construcción moderna y en lo particular en el campo de la locura, para llamarlo de alguna manera, la locura queda afuera, ¿no? En toda esta construcción cartesiana del cual somos herederos, en general no, nos ha producido también una idea de si hay razón, hay sin razón, y si hay razón, hay irracionales, y por lo tanto nos lleva a otras tantas dicotomías que me parece interesante por lo menos abordar desde algunas palabras que vos traías que resonaron, y también capaz que a modo de presentación para el diálogo. En mi caso trabajo mucho con personas que son las que fracasan. Así que hay otra dicotomía que es el éxito y el fracaso, y por lo tanto también nos lleva como a tomar en este sujeto que se va creando algunas concepciones también políticas, éticas, filosóficas, epistemológicas, y, y también, por lo menos desde lo que compete, que me parece también lo interesante de este diálogo interdisciplinario, en mi caso desde la psicología o con todo un colectivo de personas que incluye psicólogos, pero también personas que han sido y han padecido diferentes diagnósticos, trayectorias, muchas veces de encierro, de calle, en la experiencia que la podemos por lo menos nuclear en lo que en Uruguay conocemos como el colectivo Vilar de Voz, que surge desde el manicomio y hoy está fuera del manicomio, como un colectivo
que trabaja mucho desde la comunicación y los derechos humanos, parte primero de estas críticas y también de algunas preguntas y aportes que hacía Foucault, que nos hace todavía, que tienen que ver con cómo se puede cambiar el imaginario de la locura si el discurso de aquellos que llamamos locos y locas no está dentro de lo que podríamos para nosotros llamar el circuito comunicacional, que es mucho más que una radio. También hay circuitos académicos. Entonces, desde esa pregunta, poder generar espacios para la existencia de aquellos que ya no están considerados, como bien decía recién Elena, por esta concepción que prima y que cuesta muchísimo como ir cambiando, por lo menos entrar a generar espacios de existencia y denunciación que puedan desequilibrar un poco el poder y que en este caso por lo menos también a los que están, entre comillas, en el lugar de locos y locas, les ha tocado algunos poderes un poco más extremos o luchar contra poderes más extremos como el médico y el jurídico, ¿no? Y si vamos también, me parece interesante, y Foucault lo ha trabajado, en realidad vamos a ver pliegues de poderes que en general hasta el momento han dejado siempre al sujeto irracional sometido, ¿no? A que su discurso no tiene valor. Y si tiene valor, es un discurso que va a ser o diagnosticado o, judiado también, judicializado en pro de también llegar a esto que decía Elena, de ese sujeto todo perfecto y solitario, ¿no? Que si no es de esa manera, capaz que irrumpe, distorsiona, etcétera. Bueno, entonces en este proceso de trabajo, muchas de algunas cuestiones que nos han ayudado a trabajar con personas con estas trayectorias, primero es que no hay no loco, diría también algunos autores que siguen a Foucault. Por lo tanto, nos hemos abocado mucho tiempo a liberar la locura de la enfermedad mental, que ha sido también una producción moderna. Y en esto de poder liberar la locura de la enfermedad mental, empezar a, diríamos, democratizar la locura y también hacernos un poco cargo de qué tipo de sujetos somos y quiénes queremos ser también, ¿no? Porque en nombre de la razón hemos generado muchos daños y no solamente daños, y ahí capaz que es el otro punto que también para nosotros es importante criticar y transformar, que es cuáles son las instituciones que hemos generado como humanos para el abordaje de aquello que consideramos como fracasado, distinto, raro, y diríamos también en la modernidad poco productivo. Aunque en esta posmodernidad podemos ver que también puede ser todo productivo, ¿no? Por lo tanto, capaz que hay cosas que ayudan a acercar algunas concepciones. Por otro lado, porque bueno, le estaba comentando a Elena que hay parte también de este colectivo que está conformado, en mi caso yo soy parte de él como docente, por lo tanto también hay algo que nos hemos propuesto que es enloquecer un poco la academia, en esto de poder a veces invitar esas voces que también son marginadas y diríamos, si vamos al primer punto, todos podríamos estar locos y locas alguna vez. Por lo tanto, en la academia hay locos y locas. Pero que ha producido también la modernidad y sus instituciones una suerte de estigma también sobre algunos sujetos y sujetas que caen, digamos, y representan muy bien a veces nuestros fantasmas y nuestros miedos a todo, a la locura, a la pobreza, etc. Entonces, en el plano de tomar la palabra, me parece muy importante, así como la lucha bueno, hablabas ayer de la marcha, que a veces es difícil entender ese silencio, ¿no? Pero que también es como muy paradigmático y singular de cómo en Uruguay decidimos
marchar. Digo, porque ayer me pasó que había compañeros argentinos que no podían creer, así como vos decías, como en Argentina vamos gritando, tenemos consignas, y ustedes van en silencio, sí, vamos en silencio y decíamos, espera, hablamos después, ¿no? Pero bueno, en esto de también pasamos a ser raros y locos por marchar en silencio con madres y familiares que fueron tratados por la dictadura como locas y locos por buscar a sus familiares. Entonces, me parece interesante también cómo, por lo menos cómo sostener algo de esto de no seguir reproduciendo estas dicotomías que tanto separan, ¿no? Del afuera, del adentro, del loco no loco, del bueno, del malo, etcétera. Y en este ejercicio también, y en esto de poder enloquecer la academia, con este grupo de trabajo y estos compañeros, con estas trayectorias, una de las cosas que nos planteábamos era, bueno, ¿por qué al final, cómo reproducimos ciertas cosas en la academia y no pensar en una epistemología de la locura o cómo enloquecer la epistemología para también, no por una cuestión de no entender cómo se han generado algunos procesos que reproducimos, sino también empezar a formar desde algo que nosotros supuestamente coincidimos con lo que tendría que ser la conformación, digamos, de estos procesos, ¿no? ¿Por qué no empezar estudiando a Foucault directamente o a Paul Preciado para entender desde el hoy también algunas de estas concepciones? Y hoy cuando ahora estabas hablando me acordaba de un libro que yo, siendo estudiante de alguna gente de estas, en social, me acordé de La explosión del sujeto, de Barenbrith, que no sé, hace 30 y pico de años. Entonces también esta preocupación desde, ¿no? De cómo formar y cómo formarnos como ciudadanos, seamos académicos o no, implica también esto, ser como más conscientes de desde dónde vamos a pararnos y cómo llegamos a eso. Otra cosa a partir de estas críticas y del rol del Estado, que me parece importante también por cómo nos produce, fue descubrir en todo este tránsito que esos estigmas también llevaban a una suerte de depositación solamente, de depositación por un lado en el loco pobre y de invisibilización del loco rico, que ha pasado básicamente en muchas problemáticas. Nos pasó mucho tiempo con la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? En general hay una criminalización y un estudio de la pobreza donde ahí se ven muchas cosas y parece que a otros no les pasan, que también parece muy cartesiano, ¿no? Y bueno, y después algunas viñetitas de cómo se construye, porque claro, para nosotros la preocupación entonces es poder respetar algunos procesos, ya no solamente como a veces nos enseñaban, ¿no? Encasillar, diagnosticar, detectar síntomas, ver qué diagnóstico posible. Entonces, poder hacer el ejercicio contrario de cómo construir, en el caso, vuelvo desde esta psicología, cómo construir una psicología despatologizante, desmanicomializante también, que no sea ni el encierro, ni la exclusión las primeras respuestas. eh, y en esas preguntas, en ese movimiento, también cómo hacernos cargo para la construcción de esos espacios, unos espacios amigables, le llamamos nosotros con la locura. Y bueno, les leo simplemente un pedacito, o no sé, no, eh, que a mí me gusta mucho, porque una vez estábamos en una salida al aire de Vilar de Voz, en vivo, además que se hace, que en general también la gente dice en vivo y no tienen miedo de ver lo que dicen y no sé cuánto, donde después hemos hecho investigaciones donde la gente reproduce sus miedos, después escucha la radio y dice, "Ah, pero este no está tan loco como yo pensaba." Y en una de esas salidas entra un compañero y nos dice, estoy cansado de que subestimen mi pensamiento cósmico, sobre todo mi psiquiatra, ¿no? Y, y claro, y nosotros en esto pensamos, bueno, cómo esas posturas que siguen anulando ese saber del otro, también su cansancio, ¿no? Porque en definitiva hay dos cosas ahí. Y cómo abrir puertas para ese tipo de
sensaciones. Entonces nosotros decíamos que a veces en esto, en vez de cerrar, estas afirmaciones funcionan como llaves para estas intervenciones, puentes comunicacionales, donde el saber del loco tiene lugar y puede ser una forma de transformar, por ejemplo, la forma de relacionarse. Respetar en este caso el pensamiento cósmico para nosotros implica no calificarlo de delirante, ni patologizarlo, ni encasillarlo, sacándolo de la vida, sino que provoca diseñar espacios y propuestas donde ese discurso, la creencia y el saber de la otra persona sea respetado. Entonces, una de las cosas también interesantes nos parecía a nosotros cómo generar y generar prácticas dialógicas de intercambio, donde también en todo caso se tendrá que suspender ese poder, ¿no? Para poder horizontalizar y entender y comprender más que tratar de curar, someter, conducir para que el otro pueda cumplir con este mandato de ser buen ciudadano. Y con esto, porque también, bueno, había algunas cositas que me parece interesante que nos llevan por los mismos caminos en relación a las críticas a Descartes, nos parece importante, y en esto de democratizar la locura, cómo empezar a tomar en serio algunos discursos, ¿no? Le ponemos la locura de tomar en serio algunos discursos, donde bueno, nos obliga a estos movimientos también, pero también a sostener, como decía hoy, las preguntas, ¿no? Y qué entonces queremos hacer en conjunto para poder cambiar. Y bueno, y para terminar, una de las cosas importantes que también a mí me gustó ahora al poder aceptar, digamos, la invitación para conversar con ustedes, comentar, por ejemplo, lo que fue sostener desde el 2010 en adelante, poner en discusión la existencia de los manicomios en Uruguay, que es, en Uruguay tenemos un manicomio y 2 colonias asilares. En general, la gente, hoy hay 300 camas en el manicomio Vilar de Bo y 400 en las colonias. Llegaron a haber 4.000 y sin embargo, de verdad el imaginario todavía es, no sé, están todos los locos del mundo ahí, porque bueno, parte de poder poner en el tapete la existencia de este tipo de instituciones que son capaz de las más duras, así como la cárcel y así como, bueno, otras, fue poder lograr hacer un cambio normativo y que se aprobara la ley de salud mental en Uruguay, que le da el estatuto de sujeto de derecho a estas personas diagnosticadas, puestas en este lugar históricamente. Y en uno de sus, hay 2 artículos, hay varios, pero uno de los artículos tiene que ver con esa nominación, lo cual para el movimiento antimanicomial del Uruguay es una herramienta de lucha importante porque todavía en la práctica sigue tratándose a las personas con algún tipo de padecimiento como si fueran, vos traías hoy, delincuentes, peligrosos o por esa condición no tener algunos derechos mínimos como cualquier otra persona, como por ejemplo a tener un acompañamiento durante la internación, o a tener una llamada o a tener visitas, ¿no? En general todavía nuestra, ¿cómo es? Organización en estos grandes encierros, bueno, sigue primando como arrasadoras de estos sujetos. Pero se logró también meter 2 artículos, además de este de sujeto de derecho, uno que es el artículo 38 que implica una fecha de cierre para este tipo de instituciones, que es este año. Y el otro que quería compartir, que yo creo que va contra esto de lo que nosotros producimos, en realidad, que es el artículo 36, que dice que además de establecer el cierre progresivo de las estructuras asilares y monovalentes, que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas que no podrán reproducir las prácticas, métodos, procedimientos y dispositivos cuyo único objetivo sea el disciplinamiento, control, encierro y en general cualquier otra restricción y privación de libertad de la persona que genere exclusión, alienación, pérdida de contacto social
y afectación de las potencialidades individuales. Este artículo creo que por lo menos, y bienvenida esta mesa también y todo lo que podamos construir, porque nos obliga a replantearnos todo, nuestras prácticas, nuestras instituciones, nuestros abordajes, pero sobre todo las concepciones de sujeto en el marco bueno, si queremos seguir construyendo una matriz de derechos, en ese marco entonces tendremos que seguir conversando y dialogando. Así que bueno, por acá me quedo. No, Juan Fernández, ¿no? Bueno, ok. Bueno, he estado podando y podando para tratar de realizar algo imposible, generar mayor sincronía con lo que ha lo que ha sido dicho hasta el momento y a su vez aportar desde otro enclave particular. Coincido con las diferentes perspectivas, pero a medida que escuchaba a Cecilia, yo me preguntaba lo siguiente. eh, no tengo percepción subjetiva de haber vivido a lo largo de mis 60 años de vida un momento histórico más demencial que el actual, porque hay procesos que nos atraviesan a todos y que desarticulan no solo nuestro discurso, nuestras epistemologías, desarticulan también nuestras estrategias de transmisión de conocimientos, nuestra didáctica, nuestra pedagogía. Me refiero a procesos simultáneos como corresponden a la desglobalización, a la pérdida de referentes, como puede ser las estrategias siempre cuestionables de negociación política desde el lenguaje de la diplomacia, y actualmente estamos viendo cosas absolutamente demenciales, además de los genocidios múltiples, algunos de gran visibilidad y otros como los que ocurren en África, de los cuales no somos tan conscientes cotidianamente. Paralelamente a eso, estamos viendo en el campo de la ciencia instaurado forzosamente, y eso es muy importante, la multireferencialidad, el tener que trasladar, quien más, quien menos, teníamos algunos parámetros propios de lo que quiero mencionar ahora, que son algo en referencia a las grietas de la racionalidad moderna, que se está resquebrajando. O sea, todos estamos anclados. Hablamos de agendas de derechos, de perspectivas de derechos, de valores, de éticas. Todo eso está cimentado en una racionalidad moderna que veníamos pacientemente en el siglo XX discutiéndolo desde perspectivas decoloniales, desde perspectivas de epistemologías nuevas, como la epistemología feminista, y empezamos a atisbar múltiples horizontes de libertad, y ahora todo eso entra en crisis simultáneamente por lógicas belicistas y lógicas de la acción basada en el ejercicio fáctico del poder, como las conversaciones entre Trump y Putin, que dicen, bueno, al diablo, nosotros tenemos el poder, vamos a conversar al margen de todos los demás. Pero en realidad yo ahora muy brevemente, con esta poda improvisada, espero que se entienda, voy a hacer referencia a un texto que estamos consolidando a partir de una serie de apuntes. Digo, hablo en plural porque también integro en estos apuntes a Evangelina Corbelo, que forma parte de nuestro equipo y que también ha contribuido a, digamos, la elaboración de esta breve enumeración de problemáticas. Paso a leer muy brevemente algunas cuestiones. Lo que yo quería referirme es a la normalización planetaria gradual del uso de sustancias psicoactivas que estamos experimentando en todo el orbe. En algunos lados corre más por reivindicaciones, ¿no?, de los enteógenos, de las sustancias ritualizadas, y en todas partes corre por el lado del crecimiento del vademecum
psiquiátrico para mantener el status quo. O sea, estamos sometidos social y colectivamente a un uso extenso de múltiples sustancias psicoactivas, sean neurolépticos, estabilizadores del humor, benzodiazepinas, etc. En ese universo tan amplio quiero referirme estrictamente al tema de los psicodélicos y su disrupción de la racionalidad moderna. Algunas breves coordenadas de la racionalidad moderna. Tal vez reitero algunas de las cosas que dijo Elena. La racionalidad moderna, sobre todo desde el siglo XVIII, se consolidó bajo ciertos principios: universalismo, individualismo, secularización, racionalidad instrumental y confianza en el progreso. En el plano jurídico y político, esto se expresó en la noción de derechos del hombre, el contrato social y la figura de ciudadano autónomo y racional. No obstante, como han mostrado numerosas críticas contemporáneas, esta pretensión de universalidad era, en realidad, una operación de exclusión. Todo aquello que no encajaba en ese ideal moderno, lo corporal, lo emocional, lo comunitario, lo ritual, lo indígena, lo popular y básicamente todo lo improductivo, fue sistemáticamente subordinado, medicalizado, folclorizado o directamente negado. La razón moderna no solo construyó un modelo de conocimiento, sino que también generó un régimen de invisibilidad política en el que ciertas formas de vida fueron consideradas irracionales, primitivas o peligrosas. Desde la perspectiva feminista, por ejemplo, Carol Pateman señaló que el contrato social moderno se construyó sobre un contrato sexual implícito que excluía a las mujeres del espacio público bajo la idea de que ellas pertenecían al reino de lo doméstico, de lo afectivo y de lo natural. Otra colega de ella, Silvia Winter, por su parte, mostró cómo la figura del homo politicus moderno se forjó en contraposición al otro racializado, cuya humanidad era puesta en duda a través de prácticas coloniales de deshumanización. De modo similar, Boaventura de Sousa ha propuesto la noción de epistemologías del sur para dar cuenta de los saberes y experiencias que fueron silenciadas por lo que él llamó epistemicidio moderno. La racionalidad moderna no fue entonces un universal neutro, sino un régimen de poder y saber que organizó jerárquicamente el mundo social. Al instituir como sujeto político legítimo al individuo racional, autónomo y productor, desvalorizó otros modos de existencia centrados en la interdependencia, la relacionalidad, la espiritualidad encarnada, la memoria ancestral o el goce no funcional. En palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, la modernidad operó como una máquina de traducción que pretendió traducir todas las formas de vida a su propio idioma, despojándolas de su potencia originaria. Hoy muchas prácticas sociales emergentes, como las experiencias psicodélicas, o bien la lucha de los derechos de los pueblos originarios, por los derechos de los pueblos originarios, o movimientos como el movimiento queer o los feminismos populares, no solo buscan reconocimiento, sino que disputan el horizonte mismo de la racionalidad moderna. En este gesto reactivan formas de vida que fueron sistemáticamente negadas y abren la posibilidad de una ciudadanía no centrada en el individuo abstracto, sino en comunidades encarnadas, interdependientes y afectivas. La racionalidad moderna en crisis. Durante las últimas décadas se ha intensificado un proceso de crisis y deslegitimación de los fundamentos de la racionalidad moderna. Autores como Michel Foucault o Jean-François Lyotard o Judith Butler, o bien el mencionado Boaventura de Sousa, han contribuido desde diferentes perspectivas a desmontar los pilares sobre los que se edificó la modernidad occidental, el universalismo normativo, la objetividad científica, el binarismo sexual, la neutralidad valorativa, entre muchos otros. No se trata simplemente de
una crítica teórica, sino del reconocimiento de una pluralidad de formas de vida que escapan al paradigma moderno y lo interpelan en sus límites estructurales. Prácticas sociales disidentes, como pueden ser las ocupaciones urbanas por parte de movimientos de vivienda, las redes de cuidado no institucionalizados en contextos de crisis, las economías populares o feministas, o el arte performático con contenido político, operan como ensayos de existencia que no pueden ser absorbidos sin tensiones por las formas jurídicas y políticas del derecho moderno. Estas prácticas no solo reclaman derechos, sino que producen otras formas de sensibilidad, de normatividad, de relación con el cuerpo, el espacio y el tiempo. En este sentido, no se trata simplemente de disputar un lugar dentro del orden, sino de alterar los códigos que organizan ese orden. Yendo directamente al tema que me interesa, el de las experiencias psicodélicas y las disrupciones del sujeto moderno, podemos señalar lo siguiente: el uso ritual, terapéutico o existencial de sustancias como la ayahuasca, la psilocibina, el LSD, el DMT, o sea, la dimetiltriptamina, produce experiencias radicales de alteración de la conciencia que desestabilizan las coordenadas modernas de subjetividad, percepción y temporalidad. En contextos de ritualidad, de exploración espiritual urbana o de contención psicoterapéutica, estas experiencias tienden a disolver la frontera entre el sujeto y objeto, entre el cuerpo y el mundo, entre la razón y el afecto. Se trata de acontecimientos de conciencia que escapan a las categorías convencionales del pensamiento moderno. Estas prácticas desafían frontalmente la matriz antropocéntrica, individualista y racionalista que sostiene la arquitectura jurídica de la modernidad. La noción de un yo autónomo, coherente, delimitado y racional se ve cuestionada por vivencias de disolución del yo, de comunión con lo no humano o de apertura a dimensiones no lineales del tiempo. Como ha señalado Michael Pollan, los efectos de las sustancias psicodélicas no solo son neuroquímicos, sino que tienen efectos ontológicos. Producen un descentramiento del yo que permite cuestionar la estructura misma del sujeto moderno. Desde otra perspectiva, Via Labat o Clancy Capnar han analizado cómo el uso ritual de la ayahuasca puede ser interpretado como una forma de política somática que rearticula los vínculos entre cuerpo, saber y comunidad. La legalización progresiva de estas sustancias en nombre de la salud mental o la libertad de conciencia, como ocurre actualmente en algunos estados de los Estados Unidos o de países de Latinoamérica, abre una ventana de disputa. Por un lado, puede significar una inclusión subordinada dentro del marco biomédico y liberal que traduce lo psicodélico a protocolos de eficiencia y sanación individual. Pero por otro puede habilitar una crítica profunda a los supuestos epistemológicos y políticos del modelo moderno. La medicalización de la experiencia, la patologización de lo no productivo, la exclusión de lo ritual y lo comunitario. O sea, me estoy refiriendo a cómo cuestionan, cómo generan una crítica profunda de estas dimensiones. Estas experiencias no son reductibles a una lógica terapéutica tradicional ni a una categoría jurídica preexistente. Por el contrario, proponen formas de subjetividad ampliada, vínculos interespecies, por eso de que el chamán, ¿no?, se relaciona con los animales, se relaciona con la flora en la búsqueda de la preparación de sus pócimas de poder. Ya termino. Estas experiencias no son reductibles a una lógica terapéutica tradicional ni a una categoría jurídica preexistente. Proponen formas de subjetividad ampliadas,
memorias corporales olvidadas y sentidos comunitarios no regulados. En este sentido, lo psicodélico deviene una práctica de resistencia epistémica, un lenguaje sensible que permite acceder a lo que la modernidad expulsó como irracional, primitivo o peligroso. Así, el reconocimiento legal del uso psicodélico puede inscribirse en el marco de los derechos, pero no como una demanda de inclusión liberal, sino como una apuesta por una reapropiación radical del derecho como tecnología del mundo, del derecho como tecnología del mundo. En lugar de estabilizar categorías, estas experiencias movilizan el derecho hacia territorios en los que la conciencia, el cuerpo, el sufrimiento y lo sagrado se piensan de otro modo. Por esto de podar, paso directamente al final. No sé cómo estamos de tiempo. Bien, ya estoy. En suma, la disrupción aludida no es solo lo que rompe, sino también lo que reorganiza lo visible, lo decible y lo vivible. Estoy hablando de la legitimidad de este conjunto de experiencias que se desarrollan desde prácticas ritualizadas, enteogénicas, chamánicas, hasta otras experiencias de conciencia ampliada en ámbitos urbanos. No se trata simplemente de incluir nuevas demandas en un repertorio dado, sino de alterar el repertorio mismo, el repertorio general de la racionalidad moderna, la psiquiatrización de esas prácticas, etc. Las prácticas aquí analizadas apuntan justamente a eso, a reinventar el campo de lo posible, a forjar una ciudadanía que no esté atada a la matriz del sujeto moderno, sino abierta a la multiplicidad de cuerpos, afectos, saberes y mundos que insisten en existir. Bueno, básicamente era eso. Gracias. Javier. Sí, bueno, gracias. Bueno, es un gusto compartir mesa, tiempo y espacio con todas y todos. A partir de lo que dio inicio Elena, ¿no? Continuó Cecilia y ahora Juan. Cuesta como digamos, ubicarse porque entiendo que son planteos muy intensos. Entonces voy a intentar también ser breve y bueno, sí, Juan, en otoño empiezan las primeras podas, ¿no? En invierno ya se consolidan según cuando la savia empieza a enlentecerse, ¿no? Y entonces los árboles, las plantas, algunas de ellas entran en sueño, digamos, y después ya directamente en un sueño, ¿no? Yo crecí en las afueras de Montevideo, en una chacra, entonces era como muy particular los momentos de poda porque hay una comunión entre la mano y la pinza de podar que tiene un resorte, no sé si han podado alguna vez, y hace clic, clic, y muchas veces con el silencio o la cerrazón, ¿no? Es decir, son momentos que seguramente Nietzsche valoraría mucho, ¿no? En esto del caminar, el pensar y el podar. A ver, mi idea es compartir algunas de las cosas que me están interesando en los últimos tiempos. Y mientras oía las intervenciones de las compañeras y de Juan, aparece como una palabra clave esta cuestión de la modernidad, ¿no? Que hasta ahora ha sido enunciada como un universal, ¿no? Y justamente yo vengo como muy interesado en trabajar cuestiones del territorio, fronteras, construcción de cuerpos, de sujetos de conocimiento, de sujetos históricos, ¿no? Es decir, mi mirada seguramente sea como más a medio camino entre lo sociológico y la psicología social. Y en ese sentido, me encuentro como revisitando algunos planteos de la modernidad. Este año hay muchos acontecimientos, se cumplen 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, ¿no? Me encuentro reconstruyendo la historia de la modernidad, la historia que en términos económicos se cuenta, ¿no? En lo que son 1600 y algo, el alargamiento de los campos en Inglaterra, la construcción de las fábricas, ¿no? Y todo ese mundo
proletario o ese mundo de migración del campo a la ciudad, en donde empieza a haber un sujeto puesto en la historia. Pero estoy revisitando eso porque en este relato que voy diciendo, que seguramente lo compartimos todas y todos, está como presente la tierra, ¿no? Y a partir de la lectura de algunos autores de la negritud, entiendo y empiezo como a comprender el nacimiento de la modernidad, la construcción de sus prácticas de gobierno, de sus tecnologías, del cultivo de la docilidad de los cuerpos, no en la tierra sino en el agua. Me encuentro leyendo autores que dicen, en realidad, previo al desarrollo de las fábricas en tierra, hubo en siglos de tráfico de esclavos, el nacimiento de las fábricas en los barcos, en donde se tenía el control absoluto de ese cuerpo en el espacio. Entonces, a partir de ahí voy como desarrollando toda una lectura acerca de justamente el territorio, el cuerpo, las fronteras, y me encuentro leyendo a un también martinico francés, se llama Edouard Glissant, que él desarrolla una idea que entiendo nos aporta a esta tarde, noche de miércoles, otoñal, que es la idea de pelear por el derecho a la opacidad. No, ¿qué es pelear por el derecho a la opacidad? Es justamente deconstruir esa idea de la modernidad blanca, ¿no? Que nosotros en ese sujeto de conocimiento que situamos en Descartes, en ese espíritu de la modernidad que siempre está como, digamos, de alguna manera siendo como un estímulo, ¿no? Nos estimula esta idea de la liberación, la fraternidad, la igualdad, ¿no? Siempre con esos colores blancos, ¿no? Eduardo Glissant dice, bueno, hay un derecho a la opacidad porque hasta ahora los cuerpos opacos no han entrado en la historia. Y hay también ahí una discusión, y más en el presente, que Bill Lujan y también otros y otras vienen como trabajando, que es esta idea de sociedades transparentes. Sociedades transparentes en donde no hay posibilidad de fuga, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros vamos a cazar, nuestra presa, ¿no? La vamos identificando por la huella que deja, ¿no? Si pisó el barro y dejó la huella de caminó, qué es lo que cagó, defecó, ¿no? Si digamos, la materia fecal está seca o está fresca, va determinando si la presa está cerca o no. Esa idea, digamos, del cazador, del territorio, de las huellas, también está presente, digamos, en esta discusión, entiendo, de la modernidad y que, reitero, está muy presente y cada vez más el agua. Yo, por ejemplo, fíjense que a la luz de las discusiones y las lecturas en relación al agua, el lugar que hoy ocupa político, militar y económico, la OTAN, que es la organización, ¿no? del Atlántico Norte, ¿no? Que tiene como un peso significativo. Entonces, esto es como preámbulo, digamos, para seguir pensando esta cuestión, no de modernidad, sino de modernidades. Ahí, en esta cuestión de pensar el territorio y también en una discusión que podríamos decir comienza con la conquista de parte, digamos, de españoles, digamos, bueno, aceptación de este relato histórico, de lo que significó el descubrimiento de América y cómo abre en términos teológicos y en términos de filosofía del derecho una discusión acerca de qué es la naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo las misiones jesuitas, pero también otras, encontraron que las personas que vivían acá, los colonizados, tenían una facultad que era la facultad de entender la palabra de Dios. Este proceso de evangelización abrió esta categoría que luego es el germen, pero que luego se va a materializar en filosofía del derecho, que es esta idea de sujeto de derecho, ¿no? Claramente, hoy por hoy, esta idea de naturaleza humana, y creo que ahí es muy interesante el desafío que nos plantea Selena en términos de pensar, digamos, en la crisis del sujeto, porque entiendo que la crisis del sujeto no tiene que ver solo con las categorías de la modernidad, posmodernidad, de sus instituciones, de sus imaginarios, sino que, y ahí me pongo un poco materialista, la propia realidad, las propias condiciones materiales de existencia, lo que van haciendo a partir de genocidios, manejo de fronteras, etcétera, etcétera, es generando como un ordenamiento de una naturaleza humana de distinto orden, ¿no? No es un mundo feliz, ¿no? ¿Se acuerdan en Huxley? En un mundo feliz tenían los alfa, beta, epsilon, cada clasificación tenía un rol en la sociedad. Hoy por hoy parecería que los procesos de externalización de las fronteras tienen que ver con eso, básicamente es un proceso en el cual
por ejemplo, a partir del Tratado Schengen, la Unión Europea, lo que hace es que cuando viene un barco, ¿no? De África y entra en aguas territoriales de Italia y hay un naufragio, el Estado italiano se tiene que hacer cargo de esos cuerpos. Bueno, cuando externalizamos las fronteras y esos cuerpos tienen un padecimiento, un naufragio, una muerte, fuera de aguas territoriales, la humanidad no se hace cargo de esos cuerpos. Entonces, esa dimensión, digamos, de la aparición o desaparición o el tratamiento de una naturaleza humana, ¿no? Pasa ahora con los deportados, ¿no? Por Trump, ¿no? Pasa con el genocidio en Gaza. Parecería que estamos en un momento, y ahí comparto con Juan, que tiene algo de locura, pero yo creo que también tiene mucho de racionalidad, ¿no? La racionalidad tiene también esta dimensión, digamos, de generar efectos digamos, de categorización, de una taxonomía que siempre está marcando el adentro y el afuera, ¿no? Entonces, en ese contexto y a la lucha, digamos, sobre todo del feminismo y también de otros actores, hay como un giro que me parece bien interesante para pensar la modernidad, que se denomina el giro afectivo, ¿no? El giro afectivo que ese sujeto racional entra en la historia, entra como cuerpo roto, como cuerpo mutilado, ¿no? Como cuerpo segregado, perseguido, y ahí nos abre el dilema, digamos, y una frontera que también es clásica en filosofía, que tiene que ver cómo ese cuerpo roto, ¿no? Ese espectro, tiene la posibilidad de generar un relato, de apropiarse, ¿no? de un acontecimiento inaugural, poético, diría Heidegger, en la cual puede lograr justamente transmitir algo. Ahora vieron la película esta que hace poquito hicimos una mesa, que es un documental sobre la frontera en Gaza, no sé si la pudieron ver, Another Land, no Another Land. Básicamente es eso, ¿no? Es poner en un relato algo que pasa, ¿no? Entonces, ahí yo había escrito algo muy, muy breve acerca de cómo el cuerpo se transforma en centro de conflictos políticos y esos ejemplos, digamos, de la centralidad del cuerpo como conflictos políticos tocan cuestiones como las políticas de salud en pandemia. Yo creo ahí la pandemia fue como una instancia bien, bien interesante, ¿no? De cómo vimos esta figura del mercado, ¿no? Esta figura de los laboratorios, esta figura, digamos, de lo privado y de la mercancía, mostró un mundo de indefensiones, ¿no? Un mundo de indefensiones en el cual no teníamos capacidad de producir vacunas, la única posibilidad es que los laboratorios la produjeran y después tener dinero como para comprarla. Eso tuvo que ver con justamente este tipo de cuerpos que avisoran de alguna manera algo que en algún sentido podemos decir distópico, pero que cada vez como el momento que estamos podando de las nieblas, ¿no? Se funde y la geografía ya empieza a ser distópica para ser real. Y la normalización de esa distopía, me gustó mucho lo que dijiste, Cecilia, y también tú, Elena, de la normalización de algunas prácticas que son distópicas, pero que empiezan a ser habituales, ¿no? Hoy por hoy pasa, estoy ahí ya de tiempo, voy cerrando, pasa con los cuerpos en el espacio, con los cuerpos en situación de calle, ¿no? Yo cuando hice mi doctorado en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, me fui unos meses antes de que se instalara el gobierno progresista, Tabaré Vázquez, y recuerdo que en ese momento Vázquez desarrolla primero lo que fue un plan de emergencia para atender determinadas situaciones, entre muchas otras situaciones de calle, y luego un Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento, como sensibilidad, como atmósfera cultural, social, había una mirada sobre los que se habían caído, sobre los caídos, ¿no? Los desposeídos, como decir, bueno, son parte de nosotros, ¿no? Y por tanto necesitan la ayuda. 2005, etcétera. Cuando en el 2010 yo regreso, se ve claramente una transición a partir de esta idea cristiana, tal vez, del otro como un próximo, como un prójimo, a empezar a tener distancias. Y no lo quiero ver, me molesta, y no hay esta dimensión de decir, bueno, su padecimiento es mi padecimiento, porque hay una ruptura en esta cuestión también de un sujeto político, de un sujeto conocente, que de alguna manera, por lo menos en Uruguay, está hablando de una crisis de un cuerpo, de un sujeto estadocéntrico,
¿Cuál es el cuerpo, el sujeto estadocéntrico en Uruguay? Bueno, Real de Azúa, que es un historiador, habla de la cercanía, de las medianías, ¿no? Es decir, esta cuestión que de alguna manera estamos todos en el mismo baile, ¿no? En la escuela pública compartimos bancos, sillas, con distintas procedencias. Eso claramente nos está hablando, digamos, justamente de una crisis y cómo, vuelvo sobre esto y termino, con este ejemplo que es muy breve, que es de la vida cotidiana. No estoy hablando de esta cuestión como más macro, digamos, de las multinacionales, Monsanto, la apropiación del agua, ¿no? De los recursos naturales, de las tradiciones, de los lenguajes, no. Parto de lo cotidiano, ese universo cotidiano de sentidos, para ver cómo un determinado sujeto, o mejor dicho, la producción social de comunidad de sujetos está como hackeada por distintas cuestiones, ¿no? Em, em, Dejaría por ahí, y creo que para terminar, digamos, asociándome de la mejor manera con la mesa redonda que tiene por título Nuevos Horizontes de la Ciudadanía, Derechos y Prácticas Sociales Disruptivas a la Racialidad Moderna, seguramente haya una cuestión de pensar la ciudadanía más allá de los cuerpos estadocéntricos, ¿no? Y pensarla a partir de las luchas de los movimientos de neurodiversidad, colectivos antivacunas, movimientos de positividad corporal, luchas antimanicomiales, discapacidades, LGTBI, entre tantos. Yo creo que ahí es donde todavía aún pervive, digamos, el fuego de la modernidad en términos de posibilidad de emancipación y reconstrucción de vidas y cuerpos dignos. Gracias. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Lo que voy a tratar de ubicar ahora tiene que ver directamente con algo que estrictamente, bueno, escapa a la razón moderna, escapó siempre de alguna forma a la razón, y es la aparición, por lo pronto en el escenario moderno, de las infancias y posteriormente infancias y adolescencias. Este, en el sentido de que si históricamente miramos esta aparición, eh, está mediada por una construcción, es decir, la construcción del niño. Es una construcción relativamente moderna, si no totalmente, pero que posteriormente va a incorporarse institucionalmente en otros dispositivos, además del familiar, que es el de la escuela. Es decir, de alguna manera lo que voy a tratar de ubicar tiene que ver brevemente una dimensión histórica que permita ubicar esta irracionalidad infantil y qué tratamientos tuvo y qué quiebres se han generado, especialmente a partir del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a la aprobación definitiva de la Convención sobre los Derechos del Niño, que de alguna manera viene a romper esta racionalidad moderna que ubica al adulto como sujeto, bueno, por excelencia. Porque este sujeto moderno, hay que decirlo, es un sujeto adulto. Este, bien, por una cuestión de contexto, voy a citar a Foucault, que si bien en lo que sigue está refiriéndose a la locura, ubica un contexto y unas ciertas coordenadas que son igualmente válidas para la cuestión de la niñez. Dice Foucault, hablando de la locura, quería indicar que esa experiencia, la locura, solo podía comprenderse en su plenitud si se la sometía a un cotejo riguroso con ciertos procesos históricos bien conocidos. El nacimiento de determinada sociedad normalizadora ligada a prácticas de encierro,
en relación a una situación económica y social precisa que corresponde a la fase de urbanización, el nacimiento del capitalismo, con la existencia de una población flotante, dispersa, que las nuevas exigencias de la economía y el Estado no podían tolerar. Repito esto último porque me parece central. Y la existencia de una población flotante, dispersa, que las nuevas exigencias de la economía y el Estado moderno, no podían tolerar. Eh, lo intolerable de vuelta es aquello que escapa a los límites de la razón, de lo razonable, eh, pero en ese sentido, en cuanto a poblaciones que escapan, bueno, aparecen claramente, porque esto hay que decirlo, se da en un incremento, en un escenario de un crecimiento de la población en Europa especialmente significativo. Es decir, que estas poblaciones indómitas, los locos, los niños, las mujeres, los indígenas, requerían por el volumen que iban adquiriendo estas poblaciones, requerían nuevos dispositivos, nuevas formas de encauzamiento, de control, de administración de estas poblaciones mismas. En ese sentido, siguiendo con algo del contexto, eh, el tratamiento de estas poblaciones se da en un contexto de eclosión, que yo le llamo eclosión institucional del proyecto ilustrado. Es decir, esta dimensión donde la modernidad empieza a adquirir forma en instituciones concretas. Un proyecto ilustrado regido por la razón, entiéndase. De ahí que, bueno, aparece esto que Dubet denomina el programa institucional moderno, que él aclara que es una forma de socialización, y donde queda ubicada la escuela, en tanto institucionalidad estatal, como uno de los más ejemplares eh, dispositivos institucionales en ese sentido, que por supuesto, como forma parte de ese Estado en tanto todo mayor, que era Rousseau quien lo planteaba, ¿no? O- Hoy lo mencionaste, el todo mayor. Bueno, este todo mayor, la escuela es parte de ese todo mayor en el cual ciertos sujetos que requieren tutela se van a empezar a inscribir. Es decir, eh, estos niños, estas huestes de salvajes que deambulaban por las ciudades, requerían algún tipo de control, algún tipo de reinscripción o de inscripción definitiva en el orden de lo productivo, en el orden de lo funcional a el sistema que en este momento estaba eclosionando. Eh, en ese sentido, bueno, aparece la escuela. Obviamente esta no es la única explicación que da cuenta de la aparición en la modernidad de la escuela. Hay otras causalidades, pero me interesaba remarcar esta que tiene que ver con el control de ciertas poblaciones, el control y el encauzamiento de la conducta de ciertas poblaciones. Este, la escuela no es un invento moderno, es cierto. La iglesia la había inventado hace mucho tiempo, incluso en Grecia ya existían escuelas. Pero la escuela como estrategia universal, general, de un Estado todopoderoso, eso es absolutamente nuevo en el siglo, a fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Digo porque, bueno, a ver, más o menos en, en nuestro país todo llegaba tarde. La aparición de la escuela republicana en Europa de repente es bastante anterior al caso uruguayo. Eh, lo interesante, y esto es bien ejemplar del proceso de la aparición de la modernidad y del antropocentrismo propio
de las sociedades modernas, tiene que ver con este pasaje de lo teocéntrico al antropocéntrico, donde, pensando ya en la escuela, eh, dice Duvet que, bueno, la iglesia habla de Dios y la escuela habla de la razón. Esto es bien interesante porque de alguna forma lo que está insinuando Duvet es que la escuela lo que propone como forma civilizatoria de estos incivilizados es justamente una suerte de conversión, pero no ya una conversión a una fe y a una divinidad, como era el caso anterior, sino una conversión que es la conversión al reino de la razón por excelencia. Y yo agregaría la razón y la obediencia, porque esto es fundamental. Eh, de- la obediencia en el sentido de que la escuela reafirma y le sigue enseñando al niño y a la niña, bueno, cómo, quién manda acá, ¿no? Esta dimensión adultocéntrica del manejo del poder. Eh, Ahora bien, hasta acá todo históricamente planteado. No obstante, ocurre algo más allá de todas las crisis que empiezan en la educación. Obviamente que no me voy a explayar en cuestiones como, bueno, discriminar niñez, de adolescencia, hablo directamente de niñez y adolescencia. Me resultó muy interesante recuperar, digo recuperar para mi memoria, algo que creo que planteó Cecilia y no sé si también Elena, que es el asunto de la palabra. El asunto de cómo hay ciertas poblaciones, ciertos sectores que carecen de palabra, carecen de voz, o no es una voz o una palabra que sea legítima, como la del loco, por ejemplo. Y, por supuesto, la del niño. Que incluso la palabra infancia deriva de enfant, que es sin voz. Interesante. Es decir, estamos hablando de una población que entonces va a empezar a adquirir voz en la medida que vaya generando esta accesis mundana en donde, bueno, va siendo conducida al encuentro con una nueva verdad, que es el reino de la razón y el reino de una cultura adulta en la cual definitivamente los niños y los adolescentes se van a inscribir. Este, no obstante, bueno, insisto, eh, ocurre algo ya a mediados, en la segunda mitad del siglo pasado, que es eh, primero la Declaración sobre los Derechos del Niño, pero después la Convención sobre los Derechos del Niño, que es bastante más interesante en el sentido de que, bueno, los estados signatarios se ven obligados a realizar un conjunto de transformaciones jurídicas, institucionales, etcétera, etcétera, con el fin de, bueno, promover, cuidar, garantizar estos derechos que están establecidos en la Convención. Hay un derecho por excelencia, que es el que me interesa resaltar, que Víctor Giorgi lo define como un derecho transversal, que es el derecho a la participación, y digámoslo, a la participación política, en un sentido amplio del término político, por lo menos en el sentido del cual el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño lo establece, es decir, el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, considerados, tenidos en cuenta, escuchados, en todas aquellas cosas que hacen que son de su interés. Si bien la participación no está mencionada en la convención, se ha interpretado este artículo 12 como el artículo que consagra la participación de niños, niñas y adolescentes. Eh, por otra parte, posteriormente, en el año 2001, una observación, la observación número 1 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ya establece
claramente, y cito, la necesidad de promover la participación del niño en la vida escolar, la creación de comunidades escolares y consejos de alumnos, la educación y el asesoramiento entre compañeros y la intervención de los niños en los procedimientos disciplinarios de la escuela, como parte del proceso de aprendizaje y experiencia del ejercicio de los derechos. Acá se abre este universo donde aparece, bueno, la escuela y la política. Pero, a ver, ¿siempre se hizo política en la escuela? Sí, por supuesto, es un proyecto político la escuela. El asunto es que ahora, a partir de lo establecido en la convención, aparecen los niños como sujetos políticos que requieren ser considerados en ese sentido y especialmente en aquellos lugares donde se tramita su existencia. Por excelencia, la escuela. Cuando digo escuela, digo institución educativa, en un sentido amplio. Pero, ¿qué pasa? La escuela es una institución tutelar. Está pensada para el tutelaje, no para la promoción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, que la política o la emergencia del niño como sujeto político va a contrapelo del carácter tutelar de la escuela. De la misma forma que ocurre en el INAU, con la ampliación de objetivos que se le generó al INAU con la aprobación del Código de Niñez y Adolescencia, bueno, una organización tutelar que tiene ahora la paradoja de tener que contemplar un montón de derechos que antes no estaban previstos y que van en contra de ese carácter tutelar de la institución. Bueno, con la escuela pasa lo mismo. Y bueno, hay que decir que junto con la emergencia de este niño político, aparece en cuestión, o queda en cuestión, el adulto como el único capaz y posible hacedor de política. Es decir, esa cosa de que la política es cuestión de adultos empieza a ser cuestionada de una manera que, bueno, permite poner en crisis o agregar algo más a la crisis de este sujeto moderno, que, insisto, es un sujeto adulto, y que por definición excluye a los niños. De ahí que la importancia de la palabra como derecho, ¿no? Y la integración de esta dimensión de lo maligno, de este genio maligno cartesiano, en un orden de institucionalidad y ciudadanía. Digo esto medio como un chiste porque, a ver, el genio maligno también puede interpretarse al niño como portador de ese genio maligno. En tanto te puede hacer perder la razón, te puede hacer, bueno, dudar, ¿no? Y sí, la idea es que dudemos, que los adultos dudemos, nos demos por enterados de una vez por todas, de que, bueno, de que la ampliación de la ciudadanía, la ampliación de derechos implica que los niños, las niñas, los adolescentes tienen derechos que para nosotros son prácticamente o casi que absolutamente desconocidos, pero que requieren ser considerados cada vez más si queremos superar este adultocentrismo propio de nuestras sociedades. Yo iría dejando por acá, podría hablar toda la noche, pero bueno, los que me conocen, No es la idea. no es la idea. Así que bueno, le dejo la palabra a Elena. Bueno, Elena. Bueno, nuestra mesa ya se va larga, pero yo voy solo a finalizar algo corto. Bueno, me encantó todas las ponencias de ustedes. No voy a comentar mucho para no tomar el tiempo. Entonces, quiero solo contar un poco para ustedes también lo que yo tengo hecho ahora en mis investigaciones. Yo trabajo en Brasil, en el centro de Brasil, ahí en la Universidad Federal de Goiás, donde tenemos no solo un núcleo Tacnajaca, que es un núcleo de educación intercultural indígena, pero tenemos muchos indígenas en nuestra universidad.
¿no? Ahora ya tenemos 2 profesores indígenas que han sido formados por nosotros, están ahí, son profesores de la universidad. Y tenemos en nuestro curso, y mismo en posgrado en Derechos Humanos, tenemos siempre alumnos indígenas. Bueno, y con ellos yo tengo aprendido muchas cosas. Y voy a hablar para ustedes, solo para cerrar también, un poquito acerca de una otra manera de ver el mundo, el sujeto, las relaciones, a partir de ellos. Bueno. E tomo minhas notas outra vez. Considera que nós latino-americanos, podemos encontrar em los pueblos originários de nossa América, Pachamama, Abya Yala, incentivo peculiar para romper com este sujeito racional autocentrado. O período colonial, apesar de ter sido período de apagamento e aniquilação de uma diversidade de culturas e visões do mundo, aqueles que sobreviveram e chegaram hasta nossos dias nos informam sobre modo completamente distinto de compreender o sujeito. Não há anterioridade nem primazia del yo, sino integração. El sol y la luna, el río, la tierra, los árboles, los animales son parte de un universo del cual los indígenas no se distinguen, sino que conviven de modo intenso y armónico. Las palabras de Sônia Guajajara, que ahora es nuestra ministra de los pueblos indígenas, ella dice, y yo la cito, nosotros tenemos una relación espiritual con la tierra de nuestros ancestros. Nosotros no negociamos derechos territoriales. Tierra para nosotros representa vida. Tierra es madre y madre no se vende, no se negocia. Madre se cuida, se defiende, se protege. Bueno, no puedo dejar también de contar a ustedes uma história que me ha sido contado por um aluno ahora, hace 3, 4 semanas atrás. Ele é do pueblo Canela, ¿no? Su indignação, a indignação de su pueblo, diz respeito al desrespeito del gobierno brasileño em relação a su pueblo, que há 70 anos atrás, al demarcar la terra indígena del pueblo Canela, dejó de afuera una floresta de árboles afuera de su territorio. Los Canelas decían que era su cementerio, expressando por meio de uma palavra em língua portuguesa, que para significar ou traduzir a isso, cultura. Sin embargo, não havia cruces, tumbas, urnas, solo floresta. Ocurre que os Canelas enterram seus muertos diretamente en la tierra e sobre ellos plantam um árbol. Esta é uma floresta de ancianos e hoje está ameaçada por el agronegócio. Entre os ancianos e ancianas cuja ancestralidade está ligada à preservação e unidade do povo, se encontra saber e poder. Eles estão presentes física e espiritualmente em todos os rituais, guardando a tradição cultural que los hace pueblo. Por sua sabedoria ancestral, les corresponde presidir os diversos rituais que marcam seu cotidiano, seja ritual de casamento, de nombramento de niño, de desafio de uma carreira de troncos entre os jovens de diversas aldeias, seja ritual de cura, ou aún de caça, de pesca, agricultura, de produção de cerâmica. A vida é coletiva, compartida entre os parientes, incluída a criança e a educação de los niños. Essa compreensão de si mesmo como membro de uma coletividade está arraigada em las culturas indígenas, apesar do esforço de nossos colonizadores de subvertir sua visão de mundo.
considero finalmente que nós necessitamos teorizar sobre a humanidade e suas relações a partir de pressupostos não hegemônicos. Ampliar o universo cosmológico e epistemológico, trayendo para a teoria outro modo de organizar o pensamento, como uma atitude e uma ação decolonial. Aún não estamos lejos de la possibilidade de desbancar o sujeito, perdão, aún estamos lejos de desbancar o sujeito indivíduo, cidadão moderno, pero se abrem fissuras diversas. As inumeráveis crises que atravessam e abalançam o mundo contemporâneo revelam, para concordar com Foucault, que estamos em destes momentos de ruptura com o curso de los acontecimentos. E agrego, nos corresponde contribuir para novas possibilidades. Bueno, muchas gracias. Nuestro esfuerzo son las nuevas posibilidades. Bueno, estrictamente nos quedan 12 minutos que podemos aprovechar. Si alguien quiere intervenir, preguntar algo, agregar, o incluidos, incluidas quienes estamos en la mesa. Alina en el Zoom dijo excelente encuentro. Muchas gracias, Alina, por el comentario. Yo para romper el hielo, a ver, para aclarar algunas cosas que se han dicho. Coincido con Javier que no hay una modernidad modélica, unívoca. Una, porque estamos hablando de un periodo muy prolongado en términos históricos, entonces hubo un devenir fastuoso de esa modernidad. Hubo modernidades que se expresaron de distinta manera, como tú creí que era tu planteo, que se expresaron distintas realidades. Del mismo modo, creo que acá en la mesa, no sé, Alejandro, por ejemplo, ahora también hablaba de la multiplicidad de modernidades y apropiaciones epistemológicas desarrolladas en esas modernidades en Europa. Aquí cada una tiene historicidades diversas. Pero lo que me parece que está en cuestión en todas las presentaciones que hoy hemos desarrollado es el tema de los cuestionamientos y el eventual resquebrajamiento de la racionalidad moderna a través de, por un lado, cuestionamiento legítimo. No es que nació de una, no sé, no es que Descartes o Descartes haya sido unívoco, ¿no? Ya desde su propia enunciación siempre tuvo distintas maneras de ser cuestionado cualquiera de los principios de esa racionalidad de la modernidad. Pero me parece que hoy nos centramos, me pareció entender como mínimo común denominador, a la relación entre racionalidad de la modernidad y derecho. O sea, el tema, se habló de convenciones, se habló de marco jurídico, que es otro de los temas que me parece que nos interpelan actualmente, porque también ese orden jurídico-político se está requebrajando. Hay países que se van de la UNESCO, hay países que amagan de irse de la ONU, hay transgresiones de todo tipo a todas las convenciones, etcétera. No sé, lo dejo como capaz que muy pesimista mi observación, pero Yo no diría para nada, me parece que es como para seguir conversando. Estoy como tentado a, reitero, con tanta intensidad necesito como el silencio, capaz, como, ¿no? Como, como cuando uno
ha reverberado muchas cosas y el silencio estaría bien. Capaz que, sí, retomando a Hobbes, ¿no? Esta idea como del monstruo, del Leviatán, ¿no? Que aparece en el relato bíblico y que Hobbes lo plantea como esta cuestión del poder eclesiástico, ¿no? Capaz que no sería mal identificar cuál es el monstruo de mil cabezas que hoy, de alguna manera, nos genera, nos cuida, y nos controla, nos vigila, ¿no? Es decir, me parece que estaría bueno ir hacia lo mitológico y ver, capaz que es el mismo Leviatán u otro. Me parece que es un desafío que tenemos, ¿no? Este, parecería que en esta cuestión que no sé si ha aparecido hoy, pero que sí me parece de interés, es esa cuestión del pasaje, digamos, de la materialidad a lo inmaterial, a lo etéreo, ¿no? Y cómo hoy por hoy en las redes sociales, ¿no? En esa condición en donde podemos ser otros, ¿no? Podemos tener un nick diferente a nuestra existencia moderna, ¿no? Ahí aparece esta construcción del yo en los procesos de socialización primaria, la escuela, la familia, etcétera. Nos plantea justamente este desafío en ese orden, digamos, de lo inmaterial, cómo sobrevivir ahí en términos también, de alguna manera, de coordenadas de tolerancias y no de coordenadas de violencia. Parecería que ese orden de existencia también genera otras violencias, ¿no? Simplemente para seguir conversando, y capaz que yo pienso no hacer ninguna intervención más para justamente darle lugar al silencio. Bueno, pero todavía que piensas en dar lugar al silencio, pero creo que podemos hablar un poquito más, porque Sí. sí, yo estoy de acuerdo con Juan que y también así, la idea de que son muchas modernidades, pero para hablar sobre un punto, ¿no? Nosotros elegimos un punto en esta modernidad, era justamente la racionalidad y cómo a partir de esta racionalidad instrumental, ¿no? Se colocan las relaciones del sujeto con el otro, con el mundo y entonces ahí con el Estado y con el derecho, ¿no? Entonces sí, creo que este es nuestro punto en común y que, bueno, por nuestras exposiciones podemos ver que este punto en común trae para el mundo contemporáneo una serie de dificultades, porque impone una determinada posición que es excluyente de muchas otras posibilidades, ¿no? Sea las crianças, ¿no? Sea los locos, los psicodélicos, las personas que acesan, ¿no? Por otras maneras de conocimiento, no importa, siempre hay muchos afuera, ¿no? Y este es un problema, porque en el mundo de hoy día se piensa, o por lo menos hay un esfuerzo de algunas partes, en la inclusión. ¿Cómo hacer la inclusión? ¿Cómo aceptar el otro? ¿Cómo salir de este individuo autocentrado? Porque, por nuestra experiencia, este individuo tan autocentrado hace mal para sí mismo, ¿no? Entonces, creo que este es el problema que tenemos, ¿no? Con esta forma de pensar el sujeto racional, cuya consequência é uma estrutura de relações que são pautadas, cada um a partir de seu próprio umbigo. Sim. Hace mal para nós mesmos. Bueno, enfim, é um pouco para traer esse problema. Evangelina, por favor. Paso el micrófono porque Sí, tengo las sí. compañeras Si no, no compañeros. queda, no queda grabado, si no.
cortito y a modo de reflexión, un poco lo que me llevo de cada uno de ustedes en relación a esto, ¿no? La modernidad con su foco en el individuo, aquello que parece que es el personaje principal, ¿no? Por momentos cuando hablamos de modernidad siempre sale, ¿no? El individuo y sin embargo a través de todo lo que han planteado, esta figura del individuo lo que hizo fue ocultar al sujeto, ¿no? Eh, hay un telón que se pone sobre la singularidad del sujeto, ¿no? Esto que hablamos de los pies, esto que hablamos de los momentos, eh, y las cosas únicas de cada constitución. Pero a la vez me pensaba, ahora pensando un poco en esto de, bueno, la multiplicidad, la diversidad, cómo el Estado, porque las políticas públicas se hacen para la generalidad, ¿no? O sea, se engloban en determinadas categorías, determinados sectores o poblacionales o características en relación a la educación. O sea, se arman. ¿Cómo contemplarlo? Sí lo entiendo en la práctica, en las microprácticas, en lo microsocial. ¿Cómo contemplarlo realmente a nivel de la creación y lo que es las legislaciones públicas, ¿no? Porque más allá de que existen, sí, las leyes, obviamente, y que están, pensaba en la ley de salud mental, ¿cómo no trasladar las prácticas manicomiales a todas las alternativas que hay? Obviamente va a haber gente que sí va a hacer otras cosas creativas, diversas, con una potencia bárbara, como la. Pero hay cosas que las tenemos tan arraigadas y tan naturalizadas que también, de cierta forma, exigen una vigilancia que es contra la que nos estamos peleando un poco en este estado moderno. Entonces, nada, como para estos luces y contraste, pero me quedé con esta idea. El individuo como figura, pero el sujeto tras telón. Por ahí viene un poco la reflexión. No, aquel, digo, que como dijo que pisaba silencio, ahora sentimos vergüenza de decir algo para no No, te siento atomizarlo. personal, ¿no? No, ya sé. Por eso, claro, en lo personal te estamos molestando. El motivo mordaza. Pero bueno. No, yo me quedé, ahora también me quedé pensando cómo también somos sujetos modernos, ¿no? Y que además, que también queda en evidencia que para estar peleando contra esa modernidad usamos las herramientas que la misma modernidad construye, como las leyes, ¿no? Eh, entonces está también pensando en esto, cómo vamos produciendo que al final estamos atrapados, más allá de que generemos todo para que sea posible que hoy podamos enunciar de varias realidades algunas cosas. Pero sobre todo, digo para no quedar como con una cuestión más pesimista, sino me parece que hoy podemos también estar acá porque hay montones de cosas que se han hecho a partir de un pensamiento crítico sobre la modernidad, pero que capaz que la vigilancia no es tanta como para decir, porque las herramientas son las que hemos construido entre todos, ¿no? Vos hablas de la convención, bueno, todo lo que han hablado. Y cómo generar, ayer estaba, ahora que decías lo del ministerio, cómo generar alguna figura, pero ves, es un ministerio de los pueblos indígenas, ¿no? Que toma también esa figura, digamos, de organización. Me acordé de unos indígenas mexicanos claro, que hablando de esto de cómo abordaban la locura, ellos decían, bueno, lo primero que hay que hacer es preguntarle al otro cómo está su corazón, ¿no? Pero por otro lado, cómo no reproducir esto, a veces en leyes o lo que fuera, pero también en organizaciones. Estos mexicanos tenían una recuperación, estas mexicanas además eran parteras y tenían toda una recuperación de la práctica del acompañar el parto, el embarazo va, y todo lo que implica, y luego el parto y la vida. Y decían, claro, nosotras somos parteras, aprendemos de nuestras abuelas, tenemos todo este saber, pero sin embargo, el ministerio no nos permite, por ejemplo, si pasa algo en el lugar donde nosotros estamos acompañando, eh,
el registro del niño al nacer. Hay que llevar a la mujer y al niño antes de 4 horas al hospital para registrar y dar cuenta, ¿no? Entonces, claro, eso que es una práctica capaz que alternativa, respetuosa y que recupera un montón de cosas, choca contra estas lógicas tan duras, ¿no? Que me parece que en todo caso, este, me parece que está bueno también evidenciar que es una inequidad en el poder, ¿no? Y en ese arrasamiento a veces que, bueno, que también va desesperanzando un montón. Y bueno, nada, agradecerles porque la verdad que me parece que pudimos ir componiendo cosas que nos dejan pensando. Me quedé pensando en estos cuerpos que traías y en estos momentos donde no creo que sea nuestro caso, que andamos en el fuego y entre gente, pero en otros casos donde solo se anda en las redes esa pérdida del contacto, pero del cuerpo y de lo que implica, de los olores, ¿no? De los afectos, de todo lo que nos pasa, y creo que también es una alerta, porque ahí, bueno, tendremos que ver qué hacer y qué nuevas leyes inventar, que no sean no, que no coaccionen o la libertad o nuestras formas de relacionarnos. Pero bueno, me quedé como pensando así en todas esas cosas. Así que bueno, por ahí. No, estamos en hora, pero quería solo decir una cosa, porque algo que dijo Cecilia recién me llevó a recordar que, claro, vos decías, Cecilia, que usamos las mismas herramientas para criticar la modernidad que la modernidad nos da. Pero ocurre que hay una paradoja fundamental y la escuela es el mejor ejemplo. La escuela está, como proyecto ilustrado, está construido sobre una paradoja. La paradoja es que al mismo tiempo que encausa, controla el deseo del sujeto y lo ubica en una dirección determinada, al darle la posibilidad de razonar y al darle los conocimientos, le está dando las llaves de la autonomía. Esta es una contradicción clásica de la escuela, pero que yo creo que no solamente puede verse en la escuela. Este, por una razón sencilla, el genio maligno va a aparecer siempre, va a aparecer en la forma del loco, en la palabra del niño, en aquel que altera su conciencia deliberadamente y se encuentra con realidades distintas. Cuando emergen los afectos, ya sea en teorías como la del psicoanálisis o emergen directamente en regímenes más mundanos, en la palabra de un indígena. En fin, esa contradicción es inherente al propio proyecto moderno. El proyecto moderno se pretende universal, se pretende terminado, perfecto, acabado, pero no lo es, nunca lo fue. Si no, no estaríamos acá realmente conversando estas cosas. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero digo, siendo la hora que es, de repente agradecerles a todos, Javier, Juan, Elena, Cecilia, y bueno, quienes nos acompañaron, y bueno, seguiremos. Gracias a todas, todos.